Tres fabricantes de hiperautos. Tres visiones completamente diferentes. Pero una sola obsesión: dominar. Dominar el imaginario colectivo y revolucionar la industria. Pero no sería una tarea fácil. El mundo se dividía ante el avance de los vehículos eléctricos. El debate y las críticas cobraban fuerza. Para algunos, representaban el futuro inevitable. Para otros, el fin del alma automotriz. Silenciosos, limpios, eficientes, pero sin olor a gasolina, sin el rugido brutal del motor, sin ese drama mecánico que hace latir el corazón más rápido. Era el llamado progreso, pero a un costo emocional que muchos no estaban dispuestos a pagar. Y fue en ese preciso momento de dudas, a comienzos de la década de 2010, cuando tres marcas legendarias dijeron no. No al tedio, no a la frialdad y sobre todo no al fin de la emoción. McLaren, Ferrari y Porsche no crearían híbridos para cumplir regulaciones, sino para crear obras tecnológicas que demostraran que la electricidad podía ser una aliada, pero nunca la protagonista. Así nacieron la LaFerrari, la P1 y la 918 Spider, brutales, complejas y en cierta forma opuestas, pero unidas por un mismo propósito. El mundo entendió ese mensaje y la prensa bautizó al trío con un nombre audaz: la Santa Trinidad de los hiperautos. Pero la verdad es que esta no fue la primera trinidad, hubo otras, importantes, simbólicas, pero esta cambió para siempre la historia, la creatividad y la forma de entender qué es un hiperauto. Y aquí surge la pregunta que va a guiar nuestro video: ¿qué fue lo que realmente convirtió a esta trinidad moderna en el gran hito de la historia automotriz? Hoy, tres filosofías, tres armas, todas híbridas, ninguna pidiendo disculpas. Esta es la Santa Trinidad. El mundo hasta entonces. 2010. Parece mentira que ya hayan pasado más de 15 años, ¿verdad? Las radios aún ponían a Lady Gaga, Black Eyed Peas y Rihanna en la cima de las listas, mientras Imagine Dragons y Eminem preparaban el terreno para álbumes que marcarían la década. En el cine, el origen de Christopher Nolan dejaba al mundo debatiendo sobre sueños dentro de sueños. Avatar seguía brillando en la taquilla y Hollywood comenzaba a sumergirse de lleno en los universos compartidos con el nacimiento del imperio Marvel. En la palma de la mano, todo era novedad. El iPhone aún era visto como un objeto de lujo. Instagram acababa de ser lanzado y WhatsApp comenzaba a reemplazar los SMS. El mundo se volvía cada vez más digital, veloz, casi un universo paralelo, donde vivías sin darte cuenta, y la idea de que las máquinas tomarían el control dejaba de ser ciencia ficción y comenzaba a convertirse en realidad. En el universo automotriz, el impacto era directo. Las regulaciones ambientales se volvían más estrictas, la búsqueda por eficiencia pasaba a ser prioridad, los autos híbridos dejaban de ser excepción y la electrificación, antes vista como una amenaza futurista, ahora era inevitable. El Toyota Prius ya era símbolo de virtud ecológica y Tesla comenzaba a aparecer como una fuerza disruptiva, demostrando que lo eléctrico podía ser rápido y deseable con su Roadster. Mientras tanto, los superautos para algunos parecían estancados en el tiempo, para otros aún tenían alma, seguían quemando combustible con orgullo y apostando por fórmulas clásicas, motores V8, V10, V12, tracción trasera y rugidos ensordecedores. Pero las preguntas surgían: ¿hasta cuándo? ¿Cómo sería el futuro del rendimiento? ¿Había espacio para el alma en medio de tanta tecnología? Fue en ese escenario de ruptura que surgió lo que muchos llamarían un milagro mecánico. Entre los años 2013 y 2015, tres marcas legendarias, Ferrari, McLaren y Porsche, decidieron que no iban a retroceder, sino que atacarían ese movimiento y lo harían de forma híbrida, con un rendimiento absurdo, diseño radical, ingeniería de vanguardia. No serían solo rápidos, serían experimentos técnicos de altísimo nivel, creados para probar que la electrificación no tenía por qué matar el placer de conducir. Y así, entre lo irónico y lo sagrado, surgía la Santa Trinidad de los hiperautos. El apodo Holy Trinity no nació del departamento de marketing de ninguna marca. Ninguna campaña publicitaria de Ferrari, McLaren o Porsche se atrevería a usar un término tan cargado de simbolismo religioso. Pero justamente por eso, el nombre pegó. Nació de forma espontánea, entre los fans, los foros especializados, los videos de YouTube y los comentarios de periodistas apasionados por los autos. Era una forma simbólica, pero a la vez reverente, de reconocer lo que estaba frente a sus ojos. Tres autos híbridos, lanzados casi al mismo tiempo, creados por tres de las marcas más respetadas de la historia,
que decidieron responder a la electrificación con velocidad y brutalidad, no con timidez. En la cultura occidental, la idea de una trinidad tiene peso. Es la unión de tres fuerzas distintas que forman un todo indivisible. Y en el caso de estos hiperautos, era imposible no notar el paralelismo. Sin querer habían creado máquinas que representaban, cada una a su manera, la cúspide de la ingeniería emocional y juntas formaban algo aún más grande. El término se consolidó gracias a la prensa automotriz. Revistas de la época como Top Gear Magazine, Car and Driver, Autocar y Road and Track empezaron a usar la expresión en reportajes y portadas que ponían a los tres modelos uno al lado del otro. Pero el momento de consagración llegó cuando Jeremy Clarkson, James May y Richard Hammond, ya fuera de la BBC y ahora en The Grand Tour, organizaron un episodio histórico con los tres autos juntos, una tarea que años antes parecía imposible, especialmente por la resistencia de Ferrari a participar en comparativos directos. El episodio, lanzado en el año 2017, no solo cumplió las expectativas de los fans, sino que ayudó a sacramentar el mito. La forma en que Clarkson se refería a los autos con un tono de reverencia casi religiosa solo reforzó el apodo. Para mucha gente, ver los tres autos rodando juntos fue como ver a los Beatles, los Rolling Stones y Led Zeppelin tocando en el mismo escenario, o incluso a Messi, Cristiano Ronaldo y Pelé jugando del mismo lado del campo. Pero esta trinidad jamás sería olvidada, aunque aquí viene algo interesante. Para entender el poder de este trío, hay que mirar al pasado, porque no era la primera vez que el mundo presenciaba tríadas legendarias. En el universo de los superautos, estos ídolos casi siempre han venido en tríos que definen épocas enteras, auténticos triángulos sagrados de velocidad, ingeniería y estilo. En los años 1980, por ejemplo, el mundo respiraba ostentación, como hoy, pero sin Instagram. Era la década de los excesos, de las formas angulosas y del culto a la exageración visual, y los superautos siguieron ese ritmo. La Ferrari F40, la última aprobada por Enzo Ferrari en vida, era el máximo ejemplo de brutalidad pura, ligera, sin filtros, con un motor V8 biturbo que escupía fuego y carecía de cualquier tipo de confort. En contraste, el Porsche 959 era un salto tecnológico, con tracción integral, suspensión activa y un paquete de innovaciones absurdamente avanzadas para la época. Parecía un coche venido de otro planeta. Y el Lamborghini Countach, con su diseño futurista y sus puertas tipo tijera, se volvió símbolo absoluto de la cultura pop. Más escultura que máquina, más fantasía que automóvil. Ya en los años 1990, la obsesión pasó a ser la velocidad máxima. Los ingenieros no querían solo ganar, querían hacer ruido. La McLaren F1 lo redefinió todo. Motor 512 de BMW, posición central para el conductor, caja manual y una pureza de construcción que la convirtió en el coche más rápido del mundo durante más de una década. La Ferrari F50 trajo la Fórmula 1 a las calles, con un V12 derivado directamente de las pistas y una experiencia de manejo cruda, casi salvaje. Ya el Jaguar XJ220, aunque envuelto en polémicas, fue uno de los autos más rápidos de la década, con un diseño futurista y un espíritu típicamente británico. Y anticipando a los protagonistas de hoy, en el año 2000, el lenguaje cambió de brutalidad a sofisticación. Era el comienzo de la transición electrónica. La Ferrari Enzo reafirmó los lazos con la Fórmula 1, con paletas al volante, control de tracción y un motor V12 que cantaba como una ópera mecánica. El Porsche Carrera GT tomó el camino opuesto, motor V10, caja de cambios manual y ninguna asistencia electrónica. Era crudo, peligroso y por eso mismo venerado como uno de los últimos superautos verdaderamente analógicos. Y el Mercedes SLR McLaren unió a dos potencias de la ingeniería en un auto que mezclaba lujo, fuerza y un diseño futurista, con enfoque en la velocidad alta y la estabilidad en línea recta. Todas esas tríadas fueron importantes, sin duda, y pavimentaron el camino para los protagonistas de hoy, que a su manera ofrecieron respuestas emocionales al mundo. McLaren P1, el enfocado. Cuando McLaren decidió crear el sucesor espiritual del legendario F1, sabía que no bastaba con ser rápido, tenía que ser revolucionario. El mundo ya no era el mismo que en los años 90. Ahora, un hiperdeportivo debía dialogar con un nuevo tipo de futuro, híbrido, inteligente, pero visceral y violento. Y fue con ese espíritu que nació el McLaren P1, no como un intento de repetir el pasado, sino como una declaración clara de que McLaren, incluso ante la electrificación inminente, no renunciaría al rendimiento extremo. El proyecto comenzó a mediados del año 2010 bajo el nombre clave
P12, con la misión de crear el hiperauto más rápido y más emocionante de la nueva generación. El equipo liderado por Frank Stephenson, responsable del diseño, y el entonces CEO Ron Dennis, tenía un objetivo claro. No se trataba de ser el más potente en la ficha técnica, sino el más eficaz en pista, el más rápido en el mundo real. El P1 debía ser el auto más rápido en cualquier carretera y aún más en cualquier circuito, repetían. Y con esa filosofía, todo fue construido alrededor de la dinámica. El corazón del P1 era un motor V8 biturbo de 3,8 litros, el mismo del McLaren MP 4-12C, pero ampliamente rediseñado. A ese motor se le acopló un motor eléctrico adicional, alimentado por una batería de iones de litio montada en posición central, que añadía torque instantáneo y eliminaba el turbo lag. El sistema completo generaba 916 caballos de fuerza, 727 del motor V8 más 179 del motor eléctrico, con 900 Nm de torque, tracción trasera y una caja de doble embrague de 7 marchas. La carrocería estaba hecha completamente de fibra de carbono, con un monocasco ultraligero llamado monocage, que también servía como célula de seguridad. El diseño no era solo bello, era funcional. Toda la aerodinámica del auto fue probada en túnel de viento. El P1 contaba con aerodinámica activa, incluyendo un gran alerón trasero retráctil con sistema DRS, igual al de los autos de Fórmula 1, que reducía la resistencia aerodinámica en rectas. El sistema IPAS, también inspirado en la Fórmula 1, permitía al motor eléctrico entregar toda la potencia instantáneamente, con solo presionar un botón. Otra genialidad era la suspensión. El sistema RCC permitía al P1 ajustar altura, rigidez y control de balanceo de forma activa e independiente, sin barras estabilizadoras. El coche literalmente se transformaba al toque de un botón, desde el modo normal hasta el modo track o el legendario modo race, donde el P1 se bajaba 50 milímetros, endurecía la suspensión en un 300% y activaba toda su agresividad de circuito. Sobre el papel, las cifras impresionan: de 0 a 100 km por hora en 2,8 segundos, de 0 a 200 en 6,8 segundos y velocidad máxima limitada electrónicamente a 350 km por hora. Pero lo que realmente impresionaba era su comportamiento dinámico. En Nürburgring, aunque McLaren nunca publicó oficialmente el tiempo, rumores indicaban que el P1 completó la vuelta en menos de 7 minutos, lo que lo colocaría entre los autos más rápidos de la historia en el circuito alemán. En total, se produjeron 375 unidades del P1, todas vendidas antes incluso de iniciar la producción. Cada auto fue ensamblado a mano en la fábrica de McLaren en Woking, Inglaterra. El precio inicial era de 866,000 libras esterlinas, pero con personalizaciones y ediciones especiales, muchos ejemplares superaron fácilmente los $2 millones actuales. Pero la historia del P1 no terminó ahí. McLaren decidió llevar el proyecto aún más lejos con versiones especiales. En el año 2015 se lanzó el P1 GTR, una variante exclusiva para circuito, no homologada para calle. Esta versión abandonaba cualquier compromiso con la comodidad y lo llevaba todo al extremo. 1000 caballos de fuerza, peso reducido, aerodinámica aún más agresiva, escape directo en Inconel y un volante derivado directamente de la Fórmula 1. Solo se fabricaron 58 unidades del GTR, vendidas exclusivamente a propietarios del P1 de calle y acompañadas de un programa especial de soporte en pista, una experiencia digna de piloto profesional. Más tarde, algunas de estas unidades fueron convertidas para uso en calle por empresas especializadas, como Lanzante, dando origen a verdaderas rarezas como el P1 LM, aún más ligero y extremo que el GTR, pero ahora con matrícula. El P1 fue el primero de la Santa Trinidad en ser lanzado, el primero en ser probado y quizás el más radical en espíritu. No era el más cómodo ni el más silencioso, y ciertamente no era el más eficiente, pero sí era sin duda lo más cercano a un auto de carreras que alguien pudiera conducir en la calle. Una declaración de guerra a la mediocridad y al mismo tiempo un tributo a la genialidad mecánica antes de que el mundo se rindiera al silencio de los eléctricos. El McLaren P1 no solo sobrevivió a la nueva era, la enfrentó con el pecho descubierto. Y mientras McLaren apostaba por la precisión quirúrgica de las pistas, había otra marca que veía ese nuevo futuro con una filosofía completamente diferente. Ferrari no quería simplemente acompañar la revolución, quería reinar sobre ella. Y así nació un auto que cargaba un nombre audaz y definitivo: la Ferrari, la definitiva.
Ferrari siempre ha tenido una manera particular de marcar época. No lanza superautos para seguir tendencias, los lanza para definir generaciones. Así fue con la F40 en los años 80, con la F50 en los 90 y con la Enzo en los años 2000. Y cuando llegó el momento de crear la sucesora de esas leyendas, a comienzos de la década de 2010, la casa de Maranello sabía que el desafío no era solo técnico, era espiritual. El mundo ya presionaba por la electrificación. La idea de que el auto del futuro sería silencioso, limpio y racional ya no era una posibilidad lejana, era inevitable. Pero Ferrari no estaba interesada en seguir ese camino como todos los demás. Si había que aceptar el motor eléctrico, debía ser a lo Ferrari, como un complemento a la brutalidad, no como sustituto del alma. Así nació la Ferrari, sí, la Ferrari, un nombre atrevido, casi arrogante, como si dijera, no existe otra, esta es la definitiva, y de cierta forma lo era. El desarrollo comenzó aún en el año 2010, bajo el nombre clave F150, con un objetivo claro: combinar el máximo rendimiento de un motor V12 atmosférico con la ventaja instantánea de la electricidad. El resultado fue un monstruo con un motor V12 de 6,3 litros, capaz de girar hasta 9.250 revoluciones por minuto, uno de los motores más impresionantes jamás colocados en un coche de calle. Por sí solo ya entregaba 800 caballos de fuerza, pero el secreto estaba en lo que venía junto: el sistema HI-KERS, derivado directamente de la Fórmula 1, que agregaba 163 caballos de fuerza con un motor eléctrico ubicado entre el V12 y la transmisión. La potencia combinada, 963 caballos de fuerza y más de 900 Nm de torque. La tracción era trasera, la transmisión, una caja F1 de doble embrague y 7 marchas, con cambios casi instantáneos. El chasis estaba hecho de fibra de carbono, con técnicas tomadas directamente de los coches de Fórmula 1, y la aerodinámica era activa, con flaps móviles delanteros, alerón trasero retráctil, todo ajustado automáticamente para entregar más estabilidad o menos resistencia al aire, según la situación. Los números eran de otro mundo: de 0 a 100 km por hora en 2,6 segundos, de 0 a 200 en menos de 7 segundos, y una velocidad máxima de aproximadamente 352 km por hora. Y a diferencia de otros híbridos, la Ferrari no tenía modo 100% eléctrico. Cada voltio de batería existía para aumentar el rendimiento, no para reducir el consumo. Era lo opuesto a la tendencia. Era Italia haciendo las cosas a su manera. La presentación oficial se llevó a cabo en el Salón de Ginebra de 2013 y fue un evento histórico. El coche costaba cerca de $1.400.000 estadounidenses en el momento del lanzamiento, pero los compradores fueron cuidadosamente seleccionados. Todos debían ser ya clientes de Ferrari, de preferencia con historial de modelos especiales. Solo se produjeron 499 unidades de la versión coupé, todas vendidas antes incluso de que saliera la primera de la línea de producción. El coche se convirtió inmediatamente en un objeto de culto, pero Ferrari aún guardaba un as bajo la manga. En el año 2016 lanzó la Ferrari Aperta, versión descapotable limitada a 210 unidades. El motor y el rendimiento eran los mismos, pero con una estructura reforzada para mantener la rigidez y un techo removible que permitía escuchar el V12 en toda su gloria. El precio, aproximadamente $2.200.000, pero en el mercado secundario superaba fácilmente los $5 millones. Y como dicta la tradición, Ferrari también llevó el proyecto a las pistas. Así nació la Ferrari FXK, la versión de competición extrema, sin homologación para calle. La letra K venía del sistema KERS, ahora en modo máximo. El motor entregaba 1050 caballos de fuerza, con nueva calibración electrónica, aerodinámica aún más agresiva, suspensión de competición, neumáticos slicks y frenos de carbono cerámica optimizados. Solo se fabricaron 40 unidades para un programa exclusivo de circuito, donde los autos son mantenidos por la propia Ferrari y utilizados por invitación en eventos privados alrededor del mundo. Más tarde, la versión FXK Evo trajo aún más downforce y refinamientos, convirtiendo a la Ferrari en una auténtica nave laboratorio sobre ruedas. En pista, la Ferrari demostró de lo que era capaz, aunque Ferrari, como de costumbre, se negó a participar en pruebas comparativas oficiales con la prensa. Aún así, pruebas independientes colocaron al coche entre los más rápidos de la historia en varios circuitos europeos, y aunque no hay cifras oficiales de Nürburgring, se especula que el tiempo estaba entre 6 minutos con 50 segundos y 7 minutos, colocándolo al nivel de sus rivales
rivales de la Trinidad. Pero el impacto de la Ferrari no está solo en los números, sino en lo que representó. En un mundo donde todos intentaban adaptar la emoción a la lógica, Ferrari hizo lo contrario, adaptó la tecnología a la emoción. En lugar de suavizar la experiencia, la potenció. Creó un híbrido que rugía hasta el límite, que exigía respeto y entregaba recompensa, que usaba la electricidad no como freno, sino como gatillo. Un recordatorio de que, incluso cuando todo parece avanzar hacia la racionalidad, la pasión aún puede tener el control del volante. Pero mientras Ferrari elevaba la emoción al máximo, faltaba una marca más por tomar su propio camino, una que fuera precisa, fría y calculadora, que quisiera demostrar con silencio y eficiencia quirúrgica que la tecnología podía ganar cualquier carrera, y así nació él. 918 Spider, el enigmático. Entre los tres autos que conforman la legendaria Trinidad, el Porsche 918 Spider es tal vez el más enigmático. No tiene el atractivo visual del McLaren P1, ni la agresividad sonora de la Ferrari, pero detrás de su silueta refinada y su comportamiento casi discreto, se escondía una obra maestra de la ingeniería alemana, un coche tan avanzado que parecía venido del futuro, aunque aún cargaba el alma de décadas de historia de Porsche en las pistas. El proyecto nació con una pregunta provocadora: ¿es posible crear un superauto híbrido que sea más rápido, más limpio y más utilizable en el día a día, todo al mismo tiempo? Para Porsche, la respuesta no sería simplemente sí, sería una demostración de fuerza. También en el año 2010, con un concepto presentado en el Salón de Ginebra, el público pensó que era solo un estudio de diseño, un ejercicio de tecnología, pero el interés fue tan inmediato que la marca confirmó ese mismo año que el auto entraría en producción, y así comenzó el desarrollo de lo que se convertiría en el Porsche 918 Spider, el sucesor espiritual del Carrera GT, pero con una misión completamente nueva: ser un hiperdeportivo para el futuro. En el corazón del 918 había un motor V8 atmosférico de 4,6 litros, derivado del coche de carreras RS Spider de la American Le Mans Series. Este motor giraba alto, hasta 9.150 revoluciones por minuto, entregando 608 caballos de fuerza. Pero no estaba solo. A su lado, dos motores eléctricos trabajaban en sincronía, uno en el eje delantero, otro en el trasero. El motor delantero aportaba tracción integral y recuperación de energía, el trasero más potencia directa a las ruedas. Juntos, esos motores eléctricos sumaban 286 caballos de fuerza al conjunto. El resultado, una potencia combinada de 887 caballos de fuerza y un torque que podía alcanzar un absurdo de 1280 Nm en modo overboost. El coche aceleraba de 0 a 100 km por hora en 2,6 segundos, de 0 a 200 en 7,2 segundos, y alcanzaba una velocidad máxima de 340 km por hora. Pero más impresionante que las cifras era su equilibrio. Nada en el 918 era exagerado ni fuera de control. Era un coche absolutamente civilizado cuando se necesitaba, capaz de andar en modo 100% eléctrico durante aproximadamente 30 kilómetros, con silencio total, y un monstruo furioso cuando se activaba el modo Hot Lap. La estructura estaba hecha con monocasco de carbono y paneles de aluminio y magnesio. La tracción integral, junto con el sistema de vectorización de torque, ofrecía una tracción absurda en cualquier condición. La suspensión activa ajustaba altura y rigidez, mientras que la aerodinámica activa incluía alerones móviles, difusores retráctiles y entradas de aire ajustables, todo controlado por algoritmos en tiempo real. La transmisión era una PDK de 7 marchas, con cambios instantáneos y brutalmente eficaces. Uno de los grandes orgullos de Porsche fue el tiempo en Nürburgring. Poco después del lanzamiento, la marca publicó el resultado oficial: 6 minutos con 57 segundos en el legendario circuito. Fue el primer coche de producción homologado para calle en romper la barrera de los 7 minutos, un logro que selló al 918 en la historia del automovilismo. Lo más curioso, lo hizo con neumáticos Michelin Cup 2, los mismos que cualquier dueño podía comprar. El auto fue producido entre 2013 y 2015, con exactamente 918 unidades ensambladas artesanalmente en la fábrica de Stuttgart. Cada ejemplar costaba, en aquella época, cerca de $845,000 estadounidenses, pero con los opcionales como el paquete Weissach, que reducía el peso en aproximadamente 45 kilogramos y añadía más elementos en fibra de carbono, frenos cerámicos mayores y ruedas de magnesio, el precio superaba fácilmente $1.000.000. Hoy en día, en el mercado secundario,
legendario. El 918 con el paquete especial es tratado como objeto de colección, con precios por encima de los 2,5 millones de dólares. Y aunque no tuvo una versión oficial de competición como sus rivales, el 918 incorporaba directamente tecnologías de competición, incluyendo la arquitectura híbrida inspirada en los prototipos de Le Mans. Su motor V8, por ejemplo, fue derivado directamente del coche de carreras RS Spyder LMP2, y la división Porsche Motorsport participó activamente en el proyecto desde el inicio. Muchos consideran al 918 como el ensayo final de Porsche antes de la llegada del 919 Hybrid, que ganaría Le Mans y dominaría el WEC en los años siguientes. Pero quizás el mayor logro del 918 fue demostrar que un hipercoche podía ser radical y racional al mismo tiempo. Era un coche que podía tomar curvas en Spa-Francorchamps y al día siguiente llevarte al supermercado en modo eléctrico. Un superauto que no exigía sacrificios y que, aún así, lo entregaba todo. Si el McLaren P1 era un coche de carreras con matrícula y la LaFerrari un monumento emocional a la combustión, el Porsche 918 Spyder era el futuro vestido con sobriedad alemana, silencioso cuando era necesario, brutal cuando se lo provocaba, preciso siempre. El tipo de máquina que no necesitaba exhibirse, porque ya sabía perfectamente de lo que era capaz. Pero mientras la Santa Trinidad mostraba al mundo que el futuro podía ser rápido y brutal, otros rivales surgieron fuera de ese triángulo, decididos a demostrar que ellos también sabían pensar fuera de la caja. En paralelo, Bugatti y Koenigsegg entrarían en escena para enfrentarse y elevar el nivel de todos los demás hiperautos. Te cuento más sobre esa batalla por ser el coche más rápido del planeta en 5 segundos.